Gracias, Padre, gracias. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de nosotros, de tal manera, Señor, que nos hagas instrumentos de gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, danos tu palabra, tu consejo, tu instrucción. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pueden tomar su lugar, amados hermanos, incluyendo a los hermanos de alabanza. Gloria a Dios. No por eso quisiera dejar de comentarle algunas cosas que me parecen que son básicas, muy importantes, de las que el Señor nos ha estado mostrando últimamente. Una de las que me ha dejado muy asombrado es que les tengo que contar que he estado ministrando a la iglesia en diferentes temáticas, pero al final de cuentas todas van hacia lo mismo, a la preparación de la novia para el tiempo final. Hacia en eso hemos estado platicando, y por ser ustedes ministros que tienen a su cargo un sinnúmero de ovejas, es necesario que lo sepan también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es aquello para lo cual el Señor nos llamó? ¿Verdad? Porque no es solamente que nos den un trabajo y nos digan, digamos, pastorear. Pastoree, pues. Pero si en el sentido físico, literal, nos dicen, vaya a cuidarme de esas ovejas, sin haber tenido una experiencia y sin recibir instrucción, no sé qué podríamos hacer en ese momento con las ovejas, ¿verdad? Solo verlas, ¿verdad? Y asustarle un chucho que la quiera morder o algo así, porque eso es lo lógico, ¿verdad? Pero las cosas sustanciales de las que hace un pastor, quizá no las podríamos hacer y vendríamos a ser malos pastores. Lo mismo es cuando somos llamados al ministerio. Algunos van a un seminario y ahí les dicen cómo predicar, que la homilética, la hermenéutica, y particularmente yo no coincido con esa visión de los teólogos, porque yo creo que los teólogos encajonan lo que el Señor da y ponen sus propias reglas, ¿verdad? Y dicen, esto se debe de interpretar de la siguiente manera. ¿Quién dice que se tiene que interpretar así? Es más, en la Biblia, yo siempre lo digo, en el Nuevo Testamento hay profecías que las interpretó el nuevo cuño de profetas y ministros del Nuevo Testamento, y no están igual que en el Antiguo Testamento. Sí, impresionante, hermano, pero así es la cosa, ¿verdad? Y yo creo que si hubieran pasado un examen de teología, estos que escribieron, con los teólogos modernos, lo pierden. No, lo pierden, definitivamente. Entonces hay gente que viene con uno, no sé si a ustedes les han pasado, gente que se quiere meter, le quiere servir al Señor, y le dicen, ¿qué tengo que hacer, hermano? A ver, ¿qué escuela me recomienda? ¿Qué libros me recomienda que lea? Porque yo me quiero preparar. Se quiere preparar, lo que tiene que hacer es prepararse él, ¿verdad? Él en sí mismo. ¿Cómo se prepara uno? En la iglesia. Si ese es el trapiche. La iglesia, al final de cuentas, es un trapiche donde lo meten a uno y le meten unas jaboneadas, hermano. Y ahí lo van preparando y preparando, porque lo que Dios quiere es preparar primero el carácter. Sin embargo, cuando uno ya es lanzado al ministerio, tiene que aprender cosas de acuerdo al pueblo que el Señor le dio a uno, que puede variar de un lugar a otro. Mire, por ejemplo, algunos de ustedes, el culto más fuerte que tienen, vamos a ver, ¿cuál es el culto más fuerte, donde llega más gente, me refiero? En el caso del hermano es el sábado. ¿Quién dijo sábado allá? Sábado. Martes, domingo en la noche. O sea, varía. Y puede variar porque quizá en alguna población todos los hermanos tienen su puesto en el mercado y el domingo en la mañana es cuando más ocupados están. Entonces aprovechan para ir el sábado o aprovechan para ir otro día.
entonces no les va a funcionar lo mismo que les funciona en otro lugar. Esas son estrategias que el Espíritu Santo le va a ir dando a cada quien en lo particular y que deben de ser respetadas por el resto de la comunidad económica europea, ¿verdad? Pero hay cosas que son básicas. Hay cosas que son básicas en el ministerio que tenemos que hacer, y eso de ser uniformado. Entonces, una de ellas, y yo estuve ministrándole, digamos, la vez pasada hablamos de la paz, ¿se recuerda? Que teníamos que ministrarle a las ovejas la paz, ¿verdad? Pero hemos estado conversando con los hermanos este último trecho de fin de semana de quitarle las manchas a la iglesia, y esa es parte de nuestro trabajo. Y disculpe, ahí sí les podríamos quitar las manchas aunque estuviéramos manchados de algunas cosas, y nos podemos ministrar mutuamente. No podemos ministrarle paz si no tenemos paz. Pero o no me diga que un cuate que tiene su vestidura sucia no podría lavar la suya. Sí puede, sería preferible que la tuviera nítida él también, ¿verdad? En el sentido espiritual no estoy invitando a que manche sus vestiduras, solamente le estoy subrayando que esto es una tarea que tenemos que hacer nosotros, quitarle las manchas a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la tenemos que presentar como una iglesia sin mancha. Ahora, déjeme contarle antes de continuar aquí, que quiero hacer un breve resumen de algunas cosas que el Señor me dio el fin de semana, que me dejaron muy impresionado, hermanos. Dentro de las manchas que encontré cuando estábamos, y lo empezamos a ver con unos hermanos después de predicar allá en la iglesia de hermano Elmer, dentro de las manchas que encontramos, estaba la mancha de la mentira, y estaba allá en Apocalipsis capítulo 14, en donde dice de los 144,000, dice, y en ellos no se encontró mancha, pero da a entender que la mancha a la que se refiere ese versículo es la mentira. Y en su boca no fue hallada mentira. Sí, no sé si es 14:5, pero la cuestión está en que esas eran las primicias para Dios y para el Cordero, y que lo que no les encontraron en su boca fueron mentiras, y por lo tanto esa mancha se las habían quitado. Pero fíjese, hermano, que a mí me impresionó mucho lo siguiente, y yo se lo decía a los hermanos, pero me impresionó mucho, que al diablo se le llama de diferentes títulos. Se le llama el tentador, se le llama el acusador, se le llama Belial, se le llama Belcebú. ¿De qué otra manera se le llama? Se llama el dragón, la serpiente antigua, el destructor. Se le llama de diferentes formas. Pero lo interesante es que solo una vez se le llama Padre. Eso a mí me impactó mucho, porque solo una vez se le llama Padre. Y es en San Juan capítulo 8 cuando el Señor explica y dice, Él es homicida desde el principio y mentiroso. Y cuando sigue describiéndolo, dice, Él es padre de mentira. Entonces, cuando analizamos el contexto, nos damos cuenta que hay muchos hijos de Satanás en toda la Biblia. Digamos, está el de Hechos capítulo 13, cuando Pablo le dice, hijo del diablo, lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces da una descripción de lo que puede ser un hijo del diablo.
Podemos ver también en el caso de Caín, que la Biblia dice que Caín era hijo del diablo, del maligno. Y de ahí sacan la corriente teológica torcida, los solo Jesús, que dicen que la serpiente copuló con Eva. Y que de ahí nació Caín, y que Abel era hijo de Adán, pero que Caín era hijo de la serpiente, y que por eso Juan dice que era hijo del maligno. Pero así no dice la Biblia. La Biblia dice que Adán conoció a Eva, su mujer, ¿verdad? Y ella dio a luz un hijo, y al primero que dio a luz no fue a Abel, fue a Caín. Entonces, y el otro era gemelo. El otro nació después, que era Abel, él era el menor. Entonces vemos también a los hijos de Elí, que los había engendrado él, pero que se convirtieron en hijos de Belial. Vemos en la parábola de Mateo capítulo 13, que dice: la cizaña son los hijos del maligno. Entonces tenemos que concluir por una serie de versículos en la Biblia que el diablo tiene hijos. Que es tremendo, ¿no? El diablo tiene hijos. Repito, el diablo, que el Señor reprenda, tiene hijos. Los hijos de las tinieblas, etcétera. El diablo tiene hijos. Pero aquí viene otro conflicto. Que el diablo no se puede reproducir. ¿Sí? El diablo no se puede reproducir. Entonces la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo es que el diablo, si no se puede reproducir, tiene hijos? Pero el diablo no se puede reproducir. Entonces, lo que el diablo anda buscando es decir, el diablo no es creador. ¿O sí? Él no puede hacer nada, él no puede crear algo como Dios, porque la Biblia dice que Dios hizo lo visible y lo invisible. Y también dice la Biblia que por la fe nosotros entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero lo que se veía existía. Pero ¿quién hizo lo que no se veía? Dios. Entonces el diablo puede engañar a alguien haciéndole creer que saca algo de la nada. Pero no es cierto. Porque eso que él lo podría tildar como la nada es una materia prima invisible, pero materia prima que alguien la hizo. Dios. Entonces la pregunta es: ¿y cómo puede hacer el enemigo para meter la mano en esa materia prima que no le pertenece a él? Ese es el punto, porque entonces viene, mire pues, esto es más o menos como los judaizantes. Los judaizantes no se pueden reproducir, o sea, son del diablo. Sí, hermano, no estoy exagerando. La Biblia dice sinagoga de Satanás. Esos son los judaizantes. Entonces usted no mira a los judaizantes que vayan a evangelizar a un parque. Usted no mira a un judaizante que se vaya a meter a lugares a evangelizar. Mire, acepten a Yeshua HaMashiach. ¿Qué le dirían? ¿Y ese quién es? Le diría a la gente. Pero toda la gente sabe de Jesús. Y nosotros evangelizamos. Aquí es más fácil, nosotros evangelizamos. Entonces ellos
¿A quiénes contactan? A los que ya están engendrados. A los que ya son hijos de Dios, a esos a los que ellos contactan. ¿Por qué? Porque ellos son estériles, no se pueden reproducir. Igual que su padre. Entonces ellos andan buscando la materia prima. Oye, hermano, lo que estoy diciendo es bien grosero, pero la verdad. Entonces ellos andan buscando la materia prima, lo que ya está, lo que Dios hizo, lo agarran y eso no solo lo hacen ellos. Eso lo hacen muchos que se dicen evangélicos, que no evangelizan, sino que lo que hacen es robarse las ovejas de una iglesia. Porque no se pueden reproducir ellos. Entonces, si no se pueden reproducir ellos, espiritualmente hablando, hay que ver quién es su papá. Fíjese por dónde voy. Por eso esto me impactó a mí mucho. No sé, hermano, ¿usted capta la dimensión de lo que le estoy diciendo? Sí, pero ahí se mira las obras de vuestro padre queréis hacer. Ahí se mira quién es hijo del diablo. Pero el punto central de lo que a mí me llamó la atención, antes de continuar con el tema, pues, y que yo solo estoy recogiendo una espiga que no le expliqué de esta misma manera con los hermanos, pero lo quiero hacer con ustedes, es que aunque se puede reconocer a los hijos del diablo de diferente forma, solo hay una manera como el diablo puede tener hijos. ¿Perdón? Mira, adoptándolos podría ser una palabra, pero tal vez para mí la más adecuada es reengendrándolos. Y por eso es que también nosotros tenemos que reengendrar hijos para que Él no lo reengendre. Ahora, a ver, mire pues, miremoslo de esta manera. Llega usted a una iglesia, lo mandamos a una iglesia donde hay 100 ovejas. Y en una tarde usted descubre que no le faltaba una, sino que solo una llegó. No. Usted llega a esa iglesia con 100 ovejas. Sinceramente, ¿cómo lo reconocen? Es decir, hoy alguien aquí se pone a llorar, ¿verdad? Aleluya, hermano, me amó el Señor, sí, te vamos a ungir como pastor. Y hoy en la noche voy a enviar a un hermano para que te ponga ahí en esa iglesia y te enviamos. Y ahí va el hermano bien entacuchado, perfumado, desparasitado, con la cola cortada y las orejitas también. Ahí bien feliz, ¿ah? Invita a toda su familia para que la familia esté en ese único acto, ¿verdad? Hasta los abuelitos llegan. Ok. Y entonces oran por él y le derraman el garrafón de aceite sobre la cabeza. Pobre con el aceite y el rancho así. La pregunta del $1,000,000 es: las ovejas están contentas. Aleluya, tenemos pastor. ¿Cómo lo reciben? A ver, ¿cuál sería la plática entre las ovejitas? Usted fue oveja. ¿Cuál sería la plática entre las ovejitas? Chilero, que he visto el pastor, sí, he oído que predica muy bien, vos, un gran predicador, sí, qué bueno, ¿verdad? Vos, a ver cómo se comporta, porque el último que teníamos se agarraba a las chavas, mano, ya. Ahí el penúltimo a los chavos decía, no, pero chavos le dicen en algunas cosas a los centavos, ¿verdad? Entonces usted no sea mal pensado, ¿verdad? Sí, hay que ver los frutos, ¿verdad? O sea, no lo reciben como su padre.
Le reciben como un predicador algunos y otros van más allá y de entradita le dicen, lo reconocen como pastor. De corazón, no del diente al labio. Pero llega un momento en que los que permanecen en ese redil de 100 ovejas lo terminan reconociendo como un padre. Otros se van a otro lado y a saber qué pasa con ellos. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué pasó con los que le reconocieron como padre? ¿Por qué lo reconocieron como padre? Fueron reengendrados. ¿Están todos de acuerdo? Ok. ¿Y cómo fueron reengendrados? ¿Y la palabra qué es? La palabra es verdad. Así dice la Biblia. Mi palabra es verdad. Y Mateo capítulo 13 dice que esa palabra es un esperma. Sí, y es vida. Entonces ese esperma se metió en el oído de ellos, entró y fue reengendrado hasta que él empezó a reconocer a aquel ministro como un padre de su alma, no de su espíritu, porque el padre de los espíritus es Dios, pero sí lo empezó a reconocer con una paternidad sobre su vida. ¿Por qué? Por la palabra que oyó. ¿Y qué es la palabra? ¿Verdad? Ok, entonces ya fui extenso en este ejemplo, hermano. Entonces el diablo, ¿cómo hará para reengendrar? Si la palabra es verdad, entonces lo que el diablo usa para reengendrar es la mentira. Entonces él empieza, exacto, entonces mira, en la Biblia hay remas de Dios, pero también hay remas, se llaman remas poneros, que esos son remas inicuos. Hay rema calos y rema poneros. Rema calos es un buen rema, y el rema poneros es una palabra de iniquidad. Esa palabra de iniquidad la Biblia la describe como mentira. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir es que cuando una persona es mentirosa, inicialmente eso es una mancha. Pero si esa mancha no se le quita, esa mancha se convierte en un esperma. Y si se convierte en un esperma, ese esperma lo puede reengendrar. ¿Para quién? Ahora, eso puede parecer demasiado drástico, pero miremoslo en la Biblia. Los de San Juan 8:31 lo hemos platicado ya varias veces. En el verso 31 dice que el Señor le dice, ahora si ustedes permanecen en mi palabra, la verdad, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces van a tener otro conocimiento, estoy parafraseando, otra dimensión de la verdad. Conocerán la verdad y entonces la verdad los libertará. Entonces ellos empiezan a arguir. Nosotros nunca hemos sido esclavos y empiezan a arguir, pero dice la Biblia claramente, dijo Jesús a los judíos que ya habían creído en él, ya eran cristianos. Y en el verso, creo que es 44, les dice, ustedes son hijos del diablo. Entonces, ¿en qué momento se convirtieron en hijos del diablo si ya habían creído en él? Lo reengendraron. ¿Con qué lo reengendraron? Si él les dijo que él es padre de mentira.
Ahí en el verso 44 le dice: ustedes quieren hacer las obras de su padre, el diablo. Él desde el principio es homicida y es padre de mentira, les dijo. Entonces, y en el principio les había empezado a hablar de la verdad. Y la mentira es antítesis de la verdad. Entonces ellos se dejaron reengendrar por la mentira y se convirtieron, siendo hijos de Dios, en hijos del diablo. Yo creo que está muy claro para mí, porque, hermano, en Hechos capítulo 13, el falso profeta, a ver, el falso profeta que se le oponía a Pablo, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué quiere decir Bar Jesús? Y Pablo le dijo: vos hijo de Jesús no sos, vos lo que sos hijo del diablo. Hermano, las implicaciones que tiene esto que le estoy diciendo son bien serias. Porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo y le decimos a la gente que dejen de estar jugando con la mentira, es que hay muchas personas que no les importa mentir, hermano. ¿Quieres decir algo? En el caso de Gálatas 3, cuando le dice Pablo, ¿quién no se robó? ¿Quién no se quiso? Esa es otra forma de como el diablo entra para hacer el reengendramiento. Es que aquí tendríamos que analizar mire, aquí tendríamos que analizar cómo miente el diablo y qué es la mentira. Porque hay gente que dice cosas que son ciertas, pero están mintiendo. La serpiente a Eva. Sí, la engañó, pero la tuve que haber engañado. Pero pónganme atención con esto que estoy diciendo, hermanos. Por favor, no lo dejen como una frase que no entendí. Hay gente que dice cosas ciertas, pero son mentiras. No estoy hablando de herejías. Dicen una cosa cierta. No la está aplicando mal. Dicen algo que es cierto, pero es mentira. Por ejemplo, este hombre dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. ¿Eso era cierto o no? ¿Y ellos eran testigos verdaderos o falsos? Entonces, estos son siervos del Dios Altísimo. Es decir, que determina si es mentira la fuente de procedencia. Hermano, no sé si me están dando a entender, fíjese. Entonces, ahí lo que estaba sucediendo, digamos, es que una mentira, por ejemplo, dice la Biblia: ¿quién es el mentiroso? Sino el que dice que el Mesías no es venido en carne. Ese es el mentiroso y el anticristo. Entonces, lo que habría que analizar, y eso sería un tema que tendríamos que platicar, lo que habría que analizar es, según la Biblia, ¿qué es mentira? La mentira no necesariamente es algo que no sucedió, sino que puede ser algo que viene, que la fuente es diabólica y que él lo manipuló. Sí, hermano, si es un esperma para poder reengendrar, entonces quitémosle la mancha a la gente. ¿Y sabe qué? Y quitémonos nosotros cualquier mancha de mentira, hermano. Porque yo a veces platico con gente que es mentirosa, hermano, y se echa unas de vaqueros, hermano, y se las termina creyendo.
Usted sabe que los esquizofrénicos y paranoicos terminan creyendo cosas que eran mentiras y ellos la creen a pie juntillas. Si no, así es. Entonces, seamos cuidadosos con la mancha. Solo les digo, una mentira mancha, no mentira esperma, sino que mentira mancha puede ser lo que nosotros consideramos como algo pequeño. ¿Cómo cuántas ovejas tenés? Yo digo que son unas 1000. Mira, para no ser exagerado, unas 1200. Y en su local caben 100. Sí, pero es que se turnan, hermano. Sí, bueno, esa es una mentira. Esa es una mentira. Es que hoy no vinieron todos, hermano, porque está haciendo mucho frío. Mentira, haga calor, frío, esté templado, los mismos llegan siempre y él está tratando de cubrirse con una mentira. Sí, hermanos, perdonen un montón que han levantado la mano ahorita. Ahorita los oigo, los atiendo y me tengo que ir después. Sí, hermano. ¿Cómo dice que dijo? Un micrófono, si fueras tan amable. Ya no seguí con lo de las manchas, hombre. Pero es que a mí me impresionó mucho, hermanos, cuando descubrí que la forma como el diablo hace hijos a los que se llegan a ser sus hijos es a través de la mentira. Porque él es padre de mentira. Exacto. Hay diferentes clases de mentira, claro. De toda mentira, ¿sí, hermano? Sí, cuando habla de que la venida del inicuo de Satanás, dice que será con toda clase de engaños perversos destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad. Mira, ahí está ese verso bien contundente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 9 y 10. Es decir, viene una operación de mentira, una operación de engaño. ¿Sobre quiénes? Sobre los que no amaron la verdad. No recibieron el amor de la verdad. Es decir, Dios derramó un espíritu de amor de verdad. O de amor por la verdad. Dios lo derramó. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Pero hay gente que no amó, que no lo recibió, que no recibió el amor por la verdad. Dijo, no me conviene. Muchas gracias, pero no me conviene. ¿Por qué no me conviene? No, es que entonces voy a tener que decir toda la verdad. La verdad me va a evidenciar. Entonces mejor pianito, poco a poco. Entonces como no lo recibieron, miren, aquí no hay medias tintas. O mentira o verdad. ¿Qué ibas a decir, hermano? No. Pero pueden llegar a ser. Sí, es que por eso le digo que el tema es candente. Porque el hermano lo que está preguntando, para los que no oyeron, es: los ministros que predican bien pero tienen mal testimonio, ¿son hijos de Satanás? Entonces, puede ser que ya les amaneció y puede ser que ellos estén fluyendo con un don de parte de Dios, pero al albergar la mentira están albergando una mancha. Al apapachar esa mancha se puede convertir en un monstruo que se va a llamar el esperma de la mentira. Es el proceso, hermano, es el proceso que dice Santiago. El pecado engendra la muerte, pero ¿cómo se engendra el pecado? Por la concupiscencia. Es decir, concupiscencia y tentación tienen una relación sexual y queda preñada de pecado. Cuando el pecado no es extirpado y nace, da a luz la muerte por medio del proceso natural de engendramiento. Engendra la muerte y por último la termina dando a luz. Entonces, hay gente que, por eso estamos hablando, lo que tenemos que hacer es quitar la mancha de mentira.
No podemos permitir, hermano, que ser un montón de mentirosos, hombre. Y de veras hay un montón de mentirosos, hermano. Y no les importa eso. Por eso la Biblia dice que tu decir sea sí o no. Todo lo demás del mal procede. Acerquémosle el zoom y la lupa al tema de la mentira. Sí, hermano. Hermano. Y el micrófono ya. Déjamelo por aquí, Pablito, porque los hermanos están queriendo intervenir. Así rapidito. No estoy mintiendo. Reprendo en nombre de Jesús. Toda mentira. Hermano apóstol, buenos días. Desde el domingo que tú predicaste eso, me vino una inquietud muy fuerte. Y yo saqué el pasaje donde llegan los hijos de Dios con él. Y él pregunta cómo hacer para que un rey cambie de actitud. ¿Te recuerdas? Sí, absolutamente. Y uno le dice, yo voy a ir. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a inducirlo con mentira. Exacto. Entonces Dios permitió eso. No lo entiendo. Bueno, mira, yo no te voy a decir que lo entiendo 100% tampoco, pero la operación de error, la Biblia dice que viene de parte de Dios. Dice esa que leyó aquel en segunda de Tesalonicenses, dice que, léetelo otra vez, completo, porque ahí te vas a dar cuenta que la operación de error, aunque la hace el diablo, léetelo. En el versículo 11 lo dice. Bueno, lo voy a leer desde el 9. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Quién envía el poder? ¿Quién envió el poder en el texto que tú estás diciendo? Dios. Pero no es que Dios esté promoviendo la mentira, sino que Dios tiene principios. Haces esto y te pasa esto. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene es el devorador. ¿Es Dios el que promueve al devorador? De ninguna manera. Sin embargo, el ejército que devoró a Israel era mi gran ejército que yo envié contra vosotros, era la langosta, el devorador. ¿Qué dice Deuteronomio 13? Sí. Y dice algo que no es correcto. Solo permitidme, voy a terminar la idea. Entonces, lo que sucede en esta cuestión es que Dios tiene principios. Tú haces esto, te pasa esto. Tú dejas de hacer esto, te pasa esto otro. Tú quieres empecinarte en eso, ok, yo te ayudo. Y permito que el espíritu de mentira que te quiere engañar, te engañe. Dios lo entrega. Exacto, eso es lo que dice la Biblia en Romanos. Dios los entregó a una mente perversa. Porque, exacto, ellos se llenaron de idolatría. Entonces cambiaron el orden, el uso de su cuerpo natural. Eso fue lo primero que pasó. Entonces Dios los entregó. Vaya, eso quieren, hasta que los termine entregando en una mente perversa. Y ahí ya no hay vuelta de hoja. Claro. Por aquel lado había visto que se había levantado una mano también. Steve. El hermano también allá estaba con la mano levantada, puro sindicalista hace ratos. No queremos sindicalistas, pero sí pastores que levanten la mano así para preguntar. Mateo 24 dice que se levantarán falsos profetas para engañar. Claro, Dios es bajo permisión divina. ¿Sí, Steve? Venía de parte de Dios. Y un espíritu maligno de parte de Jehová. Ese se hace un juicio, muchacho.
¿Y quién desenchamuca a ese cuate? ¿Quién lo desenchamuca? Pero ¿por qué llegó a ese extremo? Por eso yo le quiero insistir que nosotros tenemos que advertirle a las ovejas y hacerles conciencia de que hay que quitar las manchas. Mire pues, el ejemplo, cuando se le mancha una ropa a usted, nomás le manchó y usted le empieza a echar cosas, es más fácil que se quite. Pero si usted deja que la mancha se impregne, jalán, va a ser terrible. Ahorita voy, hermano. A veces a uno le caen manchas en la corbata o en la camisa y le dan a uno diferentes recetas, hermano. Me recuerdo, a mí me dieron una receta una vez: échele sal. Y se le echa sal y como que la sal absorbe algo, ¿verdad? Y ya no es tan... Es decir, la sal sí deja una gran mancha, pero la que había se quitó. No es cierto. Que cuando, solo porque, aprovechando, cuando se le mancha a uno, ¿qué se tiene que echar uno rápido, hermanas? Ustedes que saben todo. ¿Ah? Jabón de las manos, hermano. Depende de la mancha. Sal y limón. ¿Ah? Sal y limón. Sal y limón. No, hombre. ¿Sal y limón, hermanos? ¿Ah? Peróxido. El óxido. Sal y limón es para el óxido. Pero inmediato. Sal y limón. Bueno, ¿sí? Se hierve y se quita la mancha. Así. Tal vez si me pasan una notita con todas estas cosas, dará para... Bueno, pero volvamos al punto. Entonces así es esto. Si la mancha se queda mucho tiempo, se impregna, hermano. Se convierte en un esperma y reengendra. Sí, bueno, no era ese el tema realmente de la mentira, ¿va? Pero bueno. ¿Quién vi una mano? Sí, mi hermano. Y aquí también. Dios le bendiga, apóstol. Cuando opera el espíritu de error, ya está ese proceso y lo ha permitido el Señor, ¿la persona tiene un proceso de que ya no puede regresar? ¿Es irreversible? Yo creo que puede llegar un momento en donde ya no puede regresar. Eso no lo digo yo, solo dice Hebreos. Ok, y en el caso me venía a la mente el pasaje de Saúl, que cuando Saúl se le va a consultar a la pitonisa y aparece Samuel, le dice: hoy estarás conmigo, pero se refería al lugar físico, en el sentido de que antes el seno de Abraham estaba abajo en la tierra, pero sí, a ese se refería. A ese. Okay. A ese. Hermano Juan Luis, ¿total de qué? Total de que no entramos al tema, ¿no? Pero bueno, es que esto era importante, ¿no? Ananías y Zafira, cuando les preguntan por qué permitiste que el diablo llenara tu corazón de mentira. Y los mató el Señor por misericordia. Sí, es que habían sido tan dañados por la mentira que si los dejaban vivos, la mentira los iba a reengendrar para el diablo. Entonces Dios dijo: mejor mátenlos. Sí, ese es un ejemplo extraordinario de eso, sí, hermano. Ahorita voy. Aquí en el capítulo 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Afuera están los perros, los hechiceros y todo eso. Y mirate si están los mentirosos. Están. Sí, todos los que aman la mentira. Todos los que aman y practican la mentira.
Amén. Amén. O sea, no tienen derecho porque no quitaron la mancha. No tienen derecho al árbol de... ¡Ay, qué barbaridad eso, hermanos! Claro, claro. Sí, sí, hermano. Mario. Ok. Ahorita voy. Sí, hermano. Apóstol, perdone, cuando Jacob engaña a su papá, engaña a su hermano, actuó el engaño y la mentira juntos. Sí, por eso es que Jacob tuvo que tener un reencuentro con el Señor en Peniel, en donde le dijo, no, si no me bendices, no te suelto. Y entonces, si te das cuenta, le cambian todo. Todo. Le cambian el nombre, le cambian su manera de caminar, todo le cambian. Porque él, si no, hubiera ido en el proceso de ser engendrado por la mentira. Hermano Jorge, ahorita. Hermano, tenía como 2 horas. Dale. Ahorita voy, Tito. Fíjate que aquí en Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 10, dice: muchos serán limpiados. La palabra en algunas versiones es purificados, sí, emblanquecidos y refinados. Pero cuando tú vas a buscar los significados de esas palabras, una es barar, la otra es labán y la otra es saraf. Y cada una de ellas habla de una limpieza cada vez más fuerte y más profunda. Una es a entender que es con lejía y con jabón, otra es con una especie de un elemento más fuerte, pero la otra es con fuego. Exacto. Una limpieza con fuego. Sí, esos son aquellos que dejaron que la mancha les llegara. Esos lavaron sus ropas en la sangre del cordero, la mancha. Sí. Hermano. Apóstol, perdón, la verdad que uno se sorprende de todo esto porque, por ejemplo, aquí en Malaquías 2 hay prácticamente un decreto para nosotros los sacerdotes. Dice: y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Sí, o sea, por eso, sí, perdón. Sí, apóstol, lo que yo entendí aquí, que definitivamente, pues, al estar oyendo esta palabra y nosotros la hacemos omiso, pues hasta nosotros al bendecir a la gente estamos ocasionando un caos ahí de maldición. Sí, efectivamente. Por eso la reflexión debe empezar con nosotros. Porque a nosotros nos pusieron gente para bendecir, hermano. Entre paréntesis, hablando de manchas, se te manchó tu camisa aquí, igual que la mía, mira, está manchada. Así. Es un caballito. Bueno, sigamos. Sí, hermano. Cuando Jehú exterminó al culto a Baal, los atrajo con una mentira. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Perdón? Cuando Jehú exterminó el culto a Baal, los atrajo con una mentira. Les dijo: vamos a hacer un culto mayor que todos. Sí, mira. Ahí nos metemos en una cuestión casi filosófica, ¿verdad? Porque Rahab mintió. Las parteras mintieron. Y así vemos varios casos en donde alguien miente y obtiene la bendición. Ahora, yo creo que Jacob incluso mintió. ¿O no mintió Jacob? Entonces, mira, por eso te digo que la cosa es casi filosófica. ¿Quién fue el que me preguntó? Tú. La filosofía a veces se desecha a unas, hermano, que caen mal de una vez, hombre. Por ejemplo, hay una cosa que dicen los filósofos y dicen, bueno, Dios puede hacer todo, ¿sí o no? ¿Sí puede hacer todo, sí o no? Entonces Dios puede hacer algo tan pesado que ni él mismo lo pueda levantar. Entonces, si él mismo no lo puede levantar, entonces hay algo que Dios no puede hacer. Esos son unos malvados, ¿ah? Pero no es así la cosa, ¿ah? Pero ese tampoco es el tema. Eso los dejo pensando. Pero volvamos al punto con el hermano.
¿Le sacrificó todos los sacerdotes? Sí, mira, pero de todos modos, en ese caso, pero sí mintieron. ¿Qué se hicieron los espías israelitas? Ya se fueron. Y andan por el río, están. Y los tenía escondidos arriba de su casa. El caso de Jacob, ¿eres tu hijo mío? Sí, yo soy. ¿Y cómo hiciste para encontrar la casa tan rápido? Bueno, Jehová tu Dios me bendijo y aquí está. Entonces, esto es muy importante. Miren, hermanos, la mentira, por eso David dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces, yo pienso que en algún momento lo que Dios ve es lo íntimo. Y lo íntimo a veces nosotros le llamamos motivación. ¿Qué era lo que motivaba aquello? La desesperación de tener la bendición de Dios. ¿Qué era lo que le motivaba? Y que ella reconoció que esos tipos venían de parte de Dios y de alguna manera los tenía que salvar. Pero esa no es una invitación para mentir. Pero sí tiene que ver la motivación. Cuando el Señor habla acerca de Natanael, cuando se encuentra con él y le dice que debajo de la higuera lo había visto, y dice ahí, un israelita en quien no hay engaño. Claro, y ¿de dónde me conoces? Es el otro bien modesto, ¿ah? Sí, es importante que nosotros platiquemos un poco acerca de la mentira, el engaño, la mancha, el esperma. Ahí hay una pregunta. Hermanos, el tiempo se nos fue, hermanos, Dios mío. Ustedes no digan que uno avance. Yo les quería hablar de un par de manchas aquí, hombre, pero... Sí, Dios lo bendiga, apóstol. Sí, hermano. En Isaías 44, cuando está hablando de la idolatría, en el versículo 20, ya después de donde dice que no se tienen que postrar entre un tronco de árbol, pero dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, hablando de los ídolos, ¿verdad? La idolatría. Sí, por eso digo que debemos de analizar el tema mentira. Miren pues, ¿cuánto se habrá tardado la humanidad y los científicos para describir el esperma, el ADN, el genoma humano? Entonces, si este es un esperma, entonces, ¿qué profundidades tendrá? ¿Qué niveles de mentira habrá que operan en el corazón del hombre para reengendrarlo? Sí, ahí está condensada toda el ADN del diablo, por decirlo así, ya desviado, todo tergiversado, para poder reengendrar. Pero miremoslo superficialmente, por lo menos deberíamos de tratar nosotros de lo que logramos entender, de no ser mentirosos. Mira vos, a veces se mete uno en problemas. Un día voy yo por la costa y ustedes saben que ahí hay un puesto de registro que no lo dejan pasar frutas. Y yo llevaba mi mango, yo ni siquiera, yo nunca como mango, pero me gusta, ¿verdad? Y lo llevaba y entonces me paró el cuate ahí y yo dije, aquí ya me lo quitaron más, ni modo. Y entonces bajé el vidrio y me dijo, ¿no lleva frutas? Yo me le quedé viendo, solo el mango del pastor, le dije. No, solo el mango del chofer, le dije, solo el mangazo del chofer, le dije. Y se rió él, váyase, me dijo. Y yo no estaba mintiendo, llevaba el mango que era mío. Él entendió otra cosa. Él creyó que me estaba chuleando, ¿ah? Pero ya me fui yo. Pero es difícil porque ahí hubiera valido mi mango y él se lo hubiera comido. Entonces es difícil y yo creo que Dios tendrá que ayudarle a uno para no mentir, ¿verdad? Porque sí lo confronta, la verdad lo confronta a uno, hermano. Dice la Biblia en el Salmo 14, me parece que es el Salmo 14, que
¿quién subirá al monte de Dios y quién permanecerá ahí? Y llega un momentito donde dice, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Jalar. Más o menos así, ustedes no vieron esa película de Liar Liar. En inglés, para decir mentiroso se dice liar, y para decir abogado se dice entre la O y la A, lawyer. Entonces es muy parecido. A saber por qué los hicieron tan parecido en ese idioma, ¿verdad? No estoy molestando a los que son abogados, ok, pero liar liar. Entonces liar lawyer debería ser, ¿verdad? Pero entonces, no sé si la vio, pero ese cuate era un mentirosazo y su hijo desea en el cumpleaños que nunca más vuelva a decir una mentira y se le cumple, man. Y estando enfrente de la jueza le dice lo que pensaba de ella. Que era una vieja tal por cual, perdía todos los... se quería tapar la boca y no podía. Bueno, eso es solo para que usted tenga más argumentos teológicos. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí, por gusto pusimos esto, pero solo el versículo con el que estuve ministrando todo el día es este. Hay gente que se cree pura, pero no ha lavado sus manchas. Se creen puras, pero no han lavado sus manchas. Y una de las manchas es la mentira. Yo le pido a Dios, hermano, que de veras me ayude, que nos ayude a ser veraces, porque realmente lo que la Biblia dice es que el hombre es mentiroso y que el único veraz es Dios. La Biblia lo que dice es que el corazón de nosotros es engañoso más que todas las cosas. Entonces, por eso es que hay receptor para la mentira. Porque así como hay receptores para las cosas buenas, que fue lo que ministramos el jueves pasado, hay receptores para las cosas malas. Y dentro de ellos está receptores para la mentira. Y a veces esos vienen de generación en generación y se van haciendo más poderosos. En el caso de Jacob, y ya después su hijo Jacob es la manifestación del engaño pleno, porque su papá y su abuelo habían sido engañadores. Abraham había medio mentido diciendo que su mujer era su hermana y era su medio hermana, entonces era medio mentira, ¿verdad? En el caso de Isaac, dijo que era su hermana y no era su hermana, aumentó la mentira porque era su pariente, pero no era su hermana. Ya cuando nació el otro, mentiroso se llamaba. En 3 generaciones. En 3 generaciones. Y cuando usted se da cuenta, lo que él engendra en sus hijos, a él se lo tontean. Porque le dicen que su hijo José, bueno, ni siquiera se lo tontean así tan claro y pelado, sino que le llevan, fíjese que ellos no le dijeron una mentira, pero mintieron. Ese es el problema. Ellos agarraron las ropas, las mancharon de sangre, se las enseñaron, dijeron: reconoce si esta ropa es de tu hijo. Eso fue todo lo que ellos dijeron. Él la vio y dijo: de mi hijo es, una mala bestia lo devoró. Ellos no dijeron nada, pero no le dijeron no. Mintieron. Se lo engañaron a él, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y él se encontró de frente con el ángel, y el ángel lo cambió. Amén y amén. Tenemos que subir a Chela. Ese fue otro que le preguntaron: ¿y usted dónde es? Yo soy de Chela, dijo. Para que no lo regresaran desde tan lejos, ¿verdad? Yo soy de Chela.
Y mintió. Bueno. No habiendo nada más que decir. Padre, muchísimas gracias por esta reunión tan hermosa que nos has permitido tener. Te suplicamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu palabra se siga desarrollando dentro de nosotros y que el Espíritu tuyo, Señor, nos vaya abriendo el panorama cada día más y más y más y más, hasta que lleguemos a obtener la plenitud de la revelación tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que sirva todo esto que acabamos de decir para discernir y distinguir a los que deben de ser discernidos.